Sí, doctora. Muy bien. Sí. En esta segunda parte de la clase de hoy corresponde a las fracturas de la muñeca. Las fracturas de la muñeca incluyen aquellas lesiones de tipo traumático y cada una de ellas tiene características en lo particular. Son 3 tipos los que vamos a ver y en una de ellas les voy a hacer mucho énfasis porque son de las más frecuentes que vemos. Tenemos que enfocarnos en aquellas que son las más frecuentes y las que son pues menos frecuentes, bueno, pues, también hay que conocerlas, pero no es lo que van a recibir ustedes en las áreas de urgencia, eso hay que aprender a detectarlas. Como en todas las clases, iniciamos con un pequeño repaso de la anatomía de la región que vamos a ver. Y en este caso, pues vamos a ver cuáles son aquellas articulaciones involucradas en la carga del carpo. En estas imágenes mostramos, bueno, la articulación radiocarpiana conformada por la superficie distal del radio y el escafoides y el semilunar. Entonces, la articulación radiocarpiana tiene esta faceta semilunar, la faceta del escafoides, pero además entre el radio y el cúbito se da la articulación radiocubital distal que tiene un fibrocartílago muy importante, que se llama fibrocartílago triangular o ligamento triangular. Entonces, esta es parte de la anatomía general a nivel de la muñeca. ¿Qué tipo de movimientos realiza la muñeca? Cuando hablamos de la articulación, la articulación de cada una de las articulaciones, por eso iniciamos con esto. La muñeca tiene una movilidad muy amplia en 3 planos. Y aquí, de manera abreviada, les puse el movimiento si nosotros seguimos el movimiento de flexo-extensión de la muñeca, esta la realiza la articulación radiocarpiana. Eso es muy importante. Si yo hago un movimiento hacia adentro y hacia afuera de radio-cúbito, también la hace la radiocarpiana. Y la radiocubital distal junto con la proximal, se encargan de los movimientos de la pronosupinación de manera combinada. Por lo tanto, 3 articulaciones: flexoextensión, radialización, cubitalización y pronosupinación, radiocarpiana y radiocubital distal. ¿Cuáles son las lesiones a nivel de la muñeca de origen traumático agudo? Del tratamiento de las lesiones agudas. Pueden haber esguinces, pueden haber fracturas, pueden haber luxaciones o pueden haber fracturas, las lesiones combinadas, fracturas y luxaciones. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión o cuáles son las causas? Por lo general, dependiendo del grupo de edad, tenemos por lo general caídas desde la propia altura o bien agresiones con traumas directos, generalmente por objeto en movimiento. Pero la gran mayoría de las lesiones de las fracturas a nivel de la muñeca son por caídas desde nuestra propia altura al detenernos con la muñeca y podemos sufrir una lesión desde un esguince, una luxación o una fractura. Desde el punto de vista epidemiológico, es una de las lesiones más frecuentes. Es 1 por cada 6 de todas las fracturas que detectamos en las áreas de urgencias. Se produce por caídas sobre la muñeca con diferentes patrones de fractura. Y el trazo de la fractura va a depender en qué posición caemos y adopta la muñeca, de la energía. No es lo mismo caerse caminando que caerse en una actividad deportiva o en un accidente de tránsito. Y también, parte muy importante, la calidad del hueso. En ustedes los jóvenes, pues es poco probable que tengan una fractura de la muñeca como tal, a no ser que tengan un trauma severo, a diferencia de la gente mayor o de la gente por arriba de los 50 o 60 años, en donde nuestra calidad de hueso pues, se ve disminuida por las condiciones propias de la edad, y entonces una caída simple en una persona joven no ocasiona más que un esguince o una luxación. En el caso del adulto mayor, por su propia calidad ósea, se va a presentar una fractura. Y la fractura que podamos tener dependerá del mecanismo de lesión o la forma en que adopta la muñeca en el momento de la caída. Estas son las 3 variedades más frecuentes. Y de las 3, la más frecuente en el adulto mayor es la fractura de Colles.
la fractura de Colles, que involucra la articulación de la muñeca. El segundo tipo se llama Smith o Colles invertida porque su trazo es totalmente inverso. Y la fractura de Barton, como vamos a ver, estos tres tipos de fractura comparten algún patrón similar, pero se diferencian entre ellas por los trazos que estos significan. Las tres involucran la muñeca, pero el tipo y trazo fracturario es diferente, como vamos a ver. Estas tres imágenes representan la más frecuente, que es la fractura de Colles. Como ven en la imagen de abajo, se ve el extremo distal del radio fracturado con un desplazamiento hacia el dorso. Y si seguimos esta imagen, es como ustedes saben, lo que se conoce como imagen en dorso, o sea, aspecto en dorso de tenedor. Es el aspecto clínico más relevante en cuestión de describir la fractura de Colles. En la imagen de arriba, una persona adulto mayor con una fractura en la muñeca y en la misma y otra imagen clínica en relación a la fractura de Colles. ¿Quién describió la fractura de Colles? Bueno, está descrita desde esta época, que la describe en 1814, y que describe la fractura con un desplazamiento fundamental hacia la parte proximal. Fractura de Colles que se caracteriza por el desplazamiento dorsal del fragmento distal del radio. Más adelante, este autor, este médico, diferencia la fractura de la muñeca haciendo una diferencia entre extra e intraarticulares. Entonces, la de Barton corresponde a una fractura intraarticular. Y más adelante, Smith, en 1854, describe la misma fractura del radio, nada más que el fragmento se desplaza hacia la superficie volar, y entonces se le conoce como Colles invertida porque la fractura se desplaza hacia la parte palmar. En estas imágenes ven primero la clásica fractura de Colles, ¿sí? Luego vemos la fractura de Smith, donde el fragmento distal del radio se desplaza hacia abajo y no hacia el dorso. Y luego vemos la fractura de Barton, donde ahí se involucra un fragmento hacia palmar o hacia dorsal. Desde que la fractura involucre la superficie articular, hablamos de una fractura de Barton. Las siguientes imágenes corresponden al aspecto clínico y radiológico de las diferentes fracturas, como vamos a ver cada una de ellas en lo particular. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de una fractura de la muñeca? Puede ser por traumatismo directo, caemos con la muñeca en hiperflexión o en hiperextensión. Hay un esfuerzo con carga excesiva o repetitiva y se produce el impacto. Desde el punto de vista de la patología mecánica, el impacto fractura el radio a través del óseo y el fragmento se inclina. Puede sufrir un desplazamiento dorsal o un desplazamiento ventral dependiendo de la forma de la caída. En esta imagen lo que vemos, pues bueno, ven ustedes una persona que cae con la mano, apoyando la mano en hiperflexión y se produce una fractura a nivel de la parte distal del radio. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la caída? Como ven aquí en esta imagen, bueno, pues hay una angulación de vértice anterior. Se pierde y la diáfisis del radio puede colapsar, como se conoce a esto como una fractura impactada. No necesariamente puede haber un desplazamiento, pero tiene que haber un traumatismo por caída con apoyo de la muñeca, ya sea en hiperflexión o en hiperextensión, dependiendo de la forma de la caída. Vamos a hablar primero de la fractura de Colles. ¿Cuáles son sus características desde el punto de vista clínico? ¿Qué es lo que hay? La fractura de Colles se caracteriza por ser una fractura básicamente de la epífisis distal del radio, en donde el radio fracturado a nivel distal se desplaza hacia el dorso de la mano. Puede o no angularse, como vemos ahí. Se desplaza de manera lateral. Hay un ángulo radiológico conocido como ángulo radiocarpiano,
el cual se pierde, y además suele estar acompañada de la fractura de la apófisis estiloides del cúbito, y hay una deformidad en dorso de tenedor. Recuerden ustedes que desde el punto de vista anatómico, el cúbito es más largo que el radio, por eso se ve esta deformidad clínica que vemos en la imagen de abajo, donde se ve prominente el estiloide del cúbito, hay un acortamiento del radio y se produce esta deformidad. La imagen radiológica corresponde a la clásica fractura de Coles, donde aquí el estudio radiológico que necesitamos para determinar este tipo de fractura cuando tenemos esta imagen clínica, se piden dos proyecciones, antero-posterior y lateral de la muñeca, donde observamos en la proyección lateral el desplazamiento dorsal del radio, el desplazamiento a nivel del dorso de la muñeca, que corresponde a la clásica deformidad en dorso de tenedor, y puede o no haber fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Clásicamente es fractura del epífisis del radio con desplazamiento dorsal, fractura de la apófisis estiloides del cúbito, y clínicamente se le conoce a esta deformidad como deformidad en dorso de tenedor. Ustedes nada más agarran un tenedor y lo colocan boca abajo, y entonces el dorso corresponde a este tipo. Esa imagen es similar a la que observamos en una fractura de Coles. Aquí otro tipo de imágenes donde puede ir desde un desplazamiento severo hasta un desplazamiento mínimo, pero siempre va a haber algo de deformidad. Entonces, hay una fractura del epífisis distal del radio, se desplaza lateral, se pierde el ángulo radiocarpiano. Y desde el punto de vista del diagnóstico por imagen, una vez que tenemos el diagnóstico clínico por el aspecto y el tipo de deformidad que tiene el paciente, tenemos que hacer un estudio radiológico que incluya la muñeca en dos proyecciones, por lo menos, AP y lateral de la muñeca afectada. Entonces, en estas imágenes ven cómo con las flechitas se señala el sitio de la fractura, y el esquema corresponde al desplazamiento en el caso de la fractura del fragmento distal del radio, cómo se desplaza hacia el dorso. Radiológicamente podemos observar esto que se visualiza en la radiografía anteroposterior, el trazo que va de cortical a cortical en la epífisis distal del radio. Como ven, el cúbito se ve más largo, el radio está colapsado. En la siguiente imagen de arriba vemos el desplazamiento dorsal, y en la imagen de abajo vemos la fractura con desplazamiento dorsal a nivel de la epífisis distal del radio. Es importante que cuando revisen las imágenes radiológicas para tener presentes cuál es la imagen radiológica a una fractura de Coles. La fractura de Coles es fractura del adulto, no hay fractura de Coles en el niño. Habitualmente, ¿qué hacemos? Cuando ustedes ya hicieron el diagnóstico clínico, ya hicieron su solicitud radiológica y si están en un hospital general, antes de proceder a hacer alguna inmovilización, si el paciente no trae ningún tipo de inmovilización, debe ser evaluado por un especialista para poder intentar realizar este tipo de tratamiento que lo hacen los especialistas, los médicos especialistas en ortopedia o un residente de la especialidad. La obligación de los médicos del primer nivel, del médico general, cuando recibe a un paciente con datos clínicos y radiológicos de fractura de Coles, es inmovilizar con un vendaje almohadillado, con un vendaje elástico, con una férula braquipalmar, en lo que el paciente recibe el tratamiento definitivo. El tratamiento habitualmente cuando tenemos a un paciente recién fracturado es intentar de primera intención una reducción cerrada mediante manipulación, haciendo estas maniobras que vienen señaladas ahí, siempre bajo anestesia, en el área de urgencias, con procedimientos anestésicos, ya sea una sedación o un bloqueo del plexo braquial, el procedimiento que decide el anestesiólogo, una sedación de tiempo rápido, y después de realizar maniobras de tracción y contratracción, vamos a inmovilizar esa extremidad con un yeso completo, con una posición específica para para mantener la reducción de esa fractura.
El codo se coloca en flexión, la muñeca en flexión con ligera desviación cubital y el antebrazo en supinación. Esto es para devolverle la arquitectura a la fractura ya reducida y mantenerla. Todas estas maniobras de reducción y manipulación bajo anestesia corresponden al médico especialista. Una vez realizado esto, pues el paciente no solamente debe evolucionar hacia la consolidación, y una vez que se retire el yeso es importante la rehabilitación. ¿Por qué? Porque este paciente puede desarrollar por fibrosis a nivel de la articulación de la muñeca, el síndrome del túnel del carpo, ese es atrapamiento del nervio mediano. El paciente puede desarrollar artritis o artrosis postraumática. Es un paciente que puede desarrollar un cuadro de dolor crónico, se puede formar un callo vicioso o una consolidación. Es importante la rehabilitación para que esto no quede bloqueado, por eso volvemos al inicio. ¿Qué articulación produce la pronosupinación? La articulación radiocubital distal. Y, por supuesto, evitar lesiones como son la ruptura del tendón extensor largo, aunque es mucho menos frecuente. ¿Qué es lo más frecuente dentro de las complicaciones de coles a mediano o a largo plazo? Un túnel del carpo, la artrosis y, por supuesto, el bloqueo de la pronosupinación. Por eso es importante la rehabilitación en el paciente. Puede quedar una deformidad como esta cuando no se reduce la fractura. ¿Por qué? Porque se colapsa el radio y como el cúbito es más largo, queda este tipo de deformidad donde la estiloides del cúbito hace esta prominencia. Esto ocurre cuando no se realiza un tratamiento adecuado o cuando cuando el paciente no acude con nosotros, y cuando acude ya es prácticamente imposible devolverle la arquitectura normal a su articulación, pero este tipo de deformidades quedan cuando no se realiza un tratamiento adecuado. Este es el desplazamiento en dorso de tenedor desde el punto de vista del esquema. Con relación a las fracturas de Smith, aquí el sinónimo de esto es la de Coles invertida, donde el trazo es el mismo sitio anatómico, pero a diferencia de la primera, el fragmento distal no se desplaza hacia el dorso, sino se desplaza hacia la superficie ventral o volar, y el mecanismo de caída es en hiperflexión. El fragmento, como ven aquí, está desplazado hacia la superficie anterior en la palma de la mano. Y a diferencia del anterior, esta es frecuente en actividades deportivas y en gente joven, no es de pacientes adultos mayores. La fractura de Smith es en pacientes jóvenes. Se origina una angulación de vértice dorsal con pérdida también del ángulo radiocarpiano, pero aquí lo característico de la fractura de Smith es un desplazamiento palmar del fragmento distal y puede haber una fragmentación de la epífisis. La principal diferencia entre la de Coles y la de Smith o Coles invertida es el desplazamiento ventral o palmar del fragmento distal, y entre la epidemiología de esta fractura es que ocurre, como ven en esta imagen, en pacientes jóvenes durante alguna práctica deportiva o alguna caída con el mecanismo de hiperflexión de la muñeca. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista clínico? En la primera imagen ven cómo está el fragmento totalmente desplazado hacia la superficie ventral. Hay una lesión de la epífisis distal del radio con desplazamiento y angulación palmar de este fragmento. El tratamiento también consiste en manipulación bajo anestesia y colocar un yeso braquipalmar. En este tipo de fracturas, cualquiera que esta sea, la de Coles, la de Smith, la de Barton no, porque esa es quirúrgica, como vamos a ver más adelante, el yeso llega hasta la mitad del brazo, el codo en flexión, y esto se llama yeso braquipalmar porque llega hasta la base de los dedos. Solamente que aquí, a diferencia del anterior, la muñeca se coloca en extensión para mantener la reducción y hacemos desviación cubital. Siempre se hace bajo anestesia. Si logramos la reducción, pues ya le evitamos una cirugía a ese paciente, y el tiempo de inmovilización, como en la fractura de Coles, es de 4 a 6 semanas hasta lograr la consolidación
por lo general, es el tiempo promedio de consolidación en las fracturas de muñeca. Por lo tanto, es importante tener esta información porque el paciente, una vez atendido por el especialista, pues probablemente pueda consultar con alguno de ustedes como médico y decirles, oiga, doctor, ¿y este yeso cuánto tiempo lo debe tener? Bueno, si tú usas una fractura en la muñeca, habitualmente el yeso tarda de 4 a 6 semanas hasta que sea retirado y comience usted su rehabilitación. Es importante esta información porque los pacientes van buscando quién les informe, porque muchas veces no son citados a nivel de consulta externa de especialidad hasta el momento de retirar el yeso. Dentro de las indicaciones que como médicos de primer contacto debemos tener una vez que se realizó esto, aparte de las indicaciones que dé el médico especialista, es importante decirle al paciente cómo mantener la posición de su yeso, los cuidados del yeso, evitar las rayaduras, escrituras a través de plumones, porque finalmente es un yeso, ya sea material de yeso como tal o inclusive fibra de vidrio, como algunos especialistas utilizan si las condiciones lo permiten, sobre todo a nivel privado, y estar rayando, escribiendo un aparato de inmovilización, pues no siempre es lo adecuado. Igual debemos indicar al paciente movilizar los dedos libres para evitar contracturas y que su rehabilitación sea mucho más rápida una vez que retiramos el yeso. Y también es importante decirle que aquellas articulaciones libres como la de los dedos de las manos y la articulación del hombro se deben movilizar y mantener el protegido el aparato de yeso con un cabestrillo. Esto vamos a ver. Entonces, cualquiera que sean estos dos tipos de fracturas, sí es importante el señalar a los pacientes los cuidados de su aparato de inmovilización, ya sea yeso, fibra de vidrio, evitar rayarlo, evitar mojarlo, obviamente, evitar escribirlo, etcétera, porque pues ya ven ustedes que todos llegan y te voy a escribir y te voy a poner, y realmente no es conveniente, ¿no? Siempre hay que mantener limpio el yeso hasta donde sea posible, pero estos son algunas de las indicaciones y sobre todo el tiempo que va a permanecer el paciente inmovilizado con el yeso. La tercera fractura a nivel de la muñeca, que es mucho menos frecuente porque pues su mecanismo también es diferente, es la fractura de Barton, que así se llama, que tiene estas características clínicas. Siempre involucra la epífisis distal del radio, pero aquí se caracteriza como está señalada en la letra C, ya sea que se vaya hacia el dorso o hacia la palma, pero lo característico de esta fractura es que es una fractura intraarticular. Eso es lo característico. El trazo del epífisis del radio involucra la superficie articular, es una fractura intraarticular y corresponde a una fractura de Barton. Cualquiera que sea el desplazamiento, dorsal o ventral, es una fractura intraarticular y aquí el panorama del tratamiento cambia un poquito. Porque el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico consiste en cirugía con aplicación de un implante a través de una placa de acero inoxidable o de cualquier otro material, dependiendo de la institución, del cirujano, de las preferencias, etcétera, del cirujano que va a intervenir, ya sea mediante tornillos, placa con tornillos, pero casi siempre utilizamos este tipo de material que se llama placa en T o en L, que se fija en la superficie ventral, es de pequeños fragmentos, porque no son para hueso pequeño, y el objetivo es devolverle la superficie articular para evitar artrosis postraumática a nivel de la muñeca. Sin embargo, el pronóstico es reservado porque siempre, aún restituyendo la superficie articular, existe la posibilidad de desarrollar artrosis. Conclusiones. El tratamiento quirúrgico se deja para aquellas lesiones inestables, salvo que una fractura de Coles, una fractura de Smith o en el caso de las de Barton, este es el tratamiento quirúrgico. Siempre el requisito que debe cubrir es la inestabilidad. Con las fracturas articulares desplazadas siempre va a ser tratamiento quirúrgico en el caso de la fractura de Barton. Y si tenemos en la evolución pérdida de la reducción de una fractura durante el tratamiento, quiere decir que nuestro aparato yeso no funcionó, nuestra manipulación no funcionó, necesitamos realizar un procedimiento quirúrgico que restituya la función de esa mano. Muy bien, hasta aquí con las 3
fracturas de muñeca más frecuentes a nivel de la muñeca. Les recuerdo, las fracturas de coles son las más frecuentes, ocurren en el adulto por arriba de los 50 años. Factores de predisposición para la fractura de coles, pues obviamente en el caso de las mujeres es mucho más frecuente por la condición de fragilidad ósea, acompañada de la menopausia, que nos hace más susceptibles a sufrir una fractura o bien ante el antecedente de una caída con el apoyo de la muñeca en hiperextensión y una deformidad visible, pues es muy probable que tengamos, en el caso de las mujeres, una fractura de coles. También aparecen en los hombres, pero sí son más frecuentes en mujeres a partir de los 50 años de edad por la condición particular que ya les mencioné. En el caso de los jóvenes, la fractura de Barton por el tipo de actividad deportiva, traumática, no necesariamente por un accidente, etcétera. El caso más relativamente reciente que recuerdo, les comento un caso, un joven de 22 años conduciendo su motocicleta, al atravesar unas rieles, manejando su motocicleta, cae y al caer mantiene cae y la muñeca se le va en hiperflexión, así detiene la caída por estar protegiendo su motocicleta y presentó una fractura de Barton. Afortunadamente se pudo solucionar con manipulación y yeso y se recuperó. Sin embargo, hay pacientes que en el caso de de Smith, una fractura de Smith, en el caso de que no, la reducción no se mantuviera, bueno, pues, con su control radiológico, pues hubiera necesitado cirugía, pero en ese caso evolucionó bien. Y las fracturas de Barton, que incluyen la superficie articular, ahí sí todas son quirúrgicas. Lo importante para ustedes es conocerla, determinarla para poder referirla de la manera más pronta posible a quien corresponda para que reciba la atención de manera inmediata. La gran mayoría de estos pacientes, de manera posterior, una vez que se logra la consolidación de las fracturas, en un promedio de 4, máximo 6 semanas, preferentemente son referidas a un programa específico de rehabilitación y fisioterapia para que su recuperación sea prácticamente completa y recuperen la función de la muñeca. ¿Se puede recomendar? Sí, porque los pacientes le van a preguntar, oiga, ¿y es probable que yo requiera fisioterapia? Sí, es muy probable. Entonces, téngalo usted en cuenta para que en el momento en que usted pueda, una vez que le retiren la inmovilización, aparte de los ejercicios que usted tiene que hacer, bueno, la fisioterapia es un complemento en el caso de las lesiones musculoesqueléticas y muy particular en el caso de las manos y la muñeca, pues porque son nuestras armas de trabajo, nuestras armas para comer, para vestirnos, para realizar la mayoría de nuestras actividades. Y sí es importante, ¿verdad? La fisioterapia cumple una función muy importante en la rehabilitación de los pacientes con cualquier trauma del sistema musculoesquelético. Muy bien. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, jóvenes. Frida, tú haces tu manita. Frida, adelante. Hola. Sí. A ver, Frida, ya te escuchamos. Gracias. ¿Qué pasó, Frida? Okay. Y el mecanismo de acción para es por una caída en Frida, no escuché muy bien. No escuché muy bien. A ver, acércate a tu micrófono, por favor. que es si el mecanismo para la bueno. Sí, te estamos oyendo. A ver, ¿el mecanismo de lesión para qué fractura? De coles. El mecanismo de lesión de la fractura de coles. Voy a retroceder un momento para que
A ver, Frida, ahorita te voy a explicar. A ver. Sí, es importante porque cuando nosotros hacemos cuando recibimos un paciente en urgencias o en nuestro consultorio o en algún sitio de atención médica, cuando estamos atendiendo a un paciente y viene por dolor, el cuadro clásico, ahorita ahorita lo vamos a ensayar como si fuera un caso clínico, ¿de acuerdo? Permíteme. Muy bien. Si yo tengo un paciente femenino, 55 años de edad, refiere caída de manera, traumatismo a nivel indirecto sobre la mano por caída de su propia altura, con actitud en hiperextensión, como se ve en la imagen de abajo. ¿Sí estás viendo, verdad? Frida, como se ve en la imagen de abajo. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, bueno, se los expongo a manera de caso clínico para que vayamos ensayando el tipo de presentación y qué es lo que vamos a hacer. 1. Femenino, 55 años, caída de su propia altura, traumatismo a nivel de la muñeca. El traumatismo a nivel de la muñeca, ¿cómo cayó? Pues metí la mano así, doctor, les muestra esa caída con la muñeca en hiperextensión. Dolor, incapacidad funcional. Clínicamente presenta una deformidad mínima en dorso de tenedor, dolor importante, limitación funcional. Reviso, exploro, no hay compromiso neurovascular, mucho dolor y el paciente llega con la actitud de pegado el brazo al cuerpo, agarrándose la muñeca. Esa es una actitud que me estoy defendiendo porque me duele, ¿verdad? No tiene ningún otro tipo. Hay que investigar muy bien de dónde tiene, cuándo le pasó, a qué hora le pasó, ha sido valorado previamente. Mucha gente que vive en algunos de los municipios de nuestro estado y de otros estados, pues tienen la costumbre de ir con un sobador previo a, ¿verdad? Pero pues en este caso, como hay tanto dolor y hay una fractura, es probable que hasta la misma persona de quien reciben un tratamiento empírico diga, no te puedo atender. Entonces, todo eso una vez que tenemos un interrogatorio adecuado y ya sabemos cómo le pasó, cuándo le pasó, mecanismo de lesión en hiperextensión para coles, teniendo en cuenta la edad y la condición. Tiene más de 50 años, es mujer, se cayó, lo más habitual, resbalé en el agua, metí la mano y a partir de ahí me está doliendo y no sé qué tengo. En ese momento nosotros ya tenemos el 90%, si no el 95% de nuestro diagnóstico clínico y todos estos elementos nos hacen pensar que esta paciente tiene una fractura a nivel de la muñeca. Por su edad, sexo y condición, lo más probable es que sea una fractura de coles. Procedimiento que sigue después de que hago todo esto. ¿Qué hago? A ver, jóvenes, ¿qué hago? Inmovilizar. No. Estamos en urgencias. Radiografía, ¿no? Tengo que solicitar un estudio radiológico. Un estudio radiológico. ¿El estudio radiológico cuál es? Es AP y lateral, ¿no? AP y lateral. A ver, aquí alguien me pregunta, ¿quién me preguntó? Yeso funcional. Y yeso funcional se refiere al yeso convencional. Sí, yeso, sí, es que ahorita vi que había una pregunta. ¿Sí? Yeso funcional, bueno, luego contesto este chat. A ver, vamos a volver. Muy bien, entonces, sí, ya quedó claro, ¿verdad? Es que ya tengo el diagnóstico, ya solicité la radiografía. Ahora, ¿qué tipo de radiografía voy a solicitar? Primera pregunta. ¿Qué radiografía voy a...? Posterior, ¿no?
AP y lateral, anteroposterior y lateral. Exactamente. Anteroposterior y lateral de la muñeca. Ahí nos vamos a ver la radiografía. Ya vimos cuál es la patología mecánica, qué es lo que pasa, qué voy a pedir. Entonces ya empezamos con el interrogatorio, ya establecimos el diagnóstico. Ahora vamos a pedir una radiografía en esta proyección AP y lateral. Ya una vez que tengo el diagnóstico clínico y radiológico, si estoy en un hospital general de segundo nivel, procedo a llamar a un especialista y hagan de cuenta que llego yo a urgencias y les digo, bueno, ¿qué tiene este paciente? Este paciente tiene tantos años, le pasó esto, tenemos esto y tiene una fractura de coles. Muy bien. En este momento no puedo manipularla porque está ocupada del quirófano. Esa es una condición. En ese momento, ¿qué es lo que? Y les digo, colóquele una férula braquipalmar. La férula debe ser en posición neutra del antebrazo. Esto es prono ni supinación a nivel de la muñeca. El codo a 90 grados. Y la férula va desde la mitad del brazo hasta la base de los dedos. Mientras encontramos un espacio para hacer la manipulación bajo anestesia. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes pueden tardarse más de 24 horas en entrar al quirófano y no lo podemos dejar al aire sin ningún tipo de inmovilización. La colocación de una inmovilización para cualquier fractura de primer nivel en el primer contacto la debe saber cualquier estudiante de medicina. Cualquier estudiante de medicina debe colocar mínimo una férula. Deben saber cómo, a través del yeso, guata y la posición. Una férula mal colocada va a ocasionar una complicación. Una férula bien colocada, si ese paciente le sucede en un lugar que está a 2 horas de aquí y va a tardar 2 horas en viajar para recibir la atención, pues a lo mejor en donde estoy en mi servicio social puedo colocarle una férula, decirle que tiene que regresar a la ciudad, ir a la ciudad para recibir el tratamiento y el paciente puede viajar y movilizarse desde donde lo envío hasta donde lo van a atender de manera definitiva con una férula perfectamente colocada que le va a disminuir el dolor. El objetivo de las inmovilizaciones y esos funcionales, férulas funcionales, en lo general, ¿cuál es? Inmovilizar de manera adecuada que disminuya el dolor de una fractura, en lo que se resuelve el tratamiento definitivo. Entonces, ya una vez efectuado esto, hasta ya llegó mi competencia como médico general. Lo que sigue, la manipulación, el tratamiento quirúrgico de cualquiera de las fracturas que hemos visto hasta ahorita, pues dependerá del cirujano especialista, de lo que decida hacer o bien de lo que en ese momento se disponga en el hospital, sobre todo si estamos en las instituciones públicas, pues ustedes no saben que no siempre contamos con el material que nosotros quisiéramos, pero que disponemos de un material para resolver la gran mayoría de los problemas en las fracturas. Una vez manipulado, el paciente se da de alta cuando se recupere la anestesia y sigue su tratamiento de manera ambulatoria. A ustedes, como médicos generales, en un momento dado, ese paciente, si tú eres su médico familiar o su médico de cabecera, probablemente el paciente regrese a hacerte algunas preguntas. Oiga, doctor, esto que me hicieron estará bien. Oiga, doctor, se están hinchando mis dedos. Uno, hay que mantener el yeso el aparato de yeso en posición adecuada con un cabestrillo, con un pañal, con un rebozo, con lo que el paciente tenga. Oiga, es normal, movilice sus dedos, abre y cierre sus dedos, estírelos, flexiónelos, es importante para que no pierda la movilidad. Oiga, pero me duele, pero si no los mueve, le va a doler más. Entonces es importante indicarle al paciente qué tipo de movimientos pueden hacer a nivel de los dedos de la mano. El hombro no lo deje rígido, muévalo un ratito. Oiga, lo tengo que poner en alto y tener mi mano toda la vida para arriba. No, eso es las primeras 4 horas. Después, con su cabestrillo, puede usted movilizar sus dedos. Oiga, y el yeso no se debe mofar, el yeso no se debe lastimar, no se debe destruir. Cualquier situación, pues tendrían que enviarlo nuevamente para se moja, se rompe, pues hay que devolverle hay que restituir ese yeso, hay que cambiarlo. Entonces, una vez el paciente, el yeso, ¿quién se lo retira? El especialista. ¿Por qué? Porque se retira con una sierra especial para retirar yeso, ya sea fibra de vidrio o yeso común y corriente. Esto no lo hacen ustedes.
Una vez que esto ocurre, comienza la etapa de rehabilitación y es importante referir al paciente a un programa de rehabilitación que ustedes conozcan, a la escuela, a la unidad de fisioterapia, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE, Salubridad, a la Facultad de Medicina, en la unidad de universitaria de rehabilitación, pero sí es importante para que el paciente pueda recuperarse mucho más rápido. Ese es un escenario de la fractura de Coles. Si nos vamos a la otra fractura, ya vimos las características clínicas, las imágenes radiológicas, el tratamiento, lo que puede pasar después, que esto lo vemos nosotros. Y en el caso de la de Smith, pues seguimos el mismo procedimiento. Nada más que aquí, a diferencia de la fractura de Coles, perdón. Esto, ¿cuál es el mecanismo de lesión? La característica clínica, ¿cuál es? El mecanismo de lesión es por hiperflexión, a diferencia de la de Coles, en donde hay un desplazamiento. Perdón, ahorita vamos a regresar un momentito. Mecanismo de lesión de la de Smith o Coles invertida, hiperflexión de la muñeca. El procedimiento posterior es el mismo. A la inmovilización siempre es inicial con una férula. Tenemos que solicitar un estudio radiológico en las mismas dos proyecciones. Una vez que determinamos lo que tiene, es referido al especialista, se realiza la manipulación. Y en el caso de que nosotros detectemos una fractura intraarticular desde el punto de vista radiológico, entonces ya la determinación del tratamiento ya es por el especialista. Afortunadamente son las menos frecuentes. Dentro de las fracturas de la muñeca, la más frecuente es la fractura de Coles. La fractura de Smith es de gente joven y la fractura de Barton se caracteriza por un trazo intraarticular, ya sea joven o adulto, y a diferencia de las otras dos que se pueden manejar, cuando decimos manejo de tipo conservador, es porque es manejo sin cirugía, que puede ser aún con procedimientos anestésicos, pero no hacemos ningún tipo de incisión, colocación de nada. Entonces, tratamiento ortopédico conservador mediante manipulación cerrada, y la de Barton es así, por ley es quirúrgica, porque el trazo intraarticular requiere de una restitución anatómica al 100%. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Preguntas, por Doctora, favor. tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Las fracturas de Coles y la de Smith son a nivel de la metáfisis o de la epífisis meramente. Epífisis, de la epífisis. Epífisis. Epífisis, sí. Bien. Epífisis distal del radio. Andreita. Ok, bien. Gracias. Doctora, en la última diapositiva de conclusiones dice que el desplazamiento, si es severo, se necesita tratamiento quirúrgico. ¿Eso incluye las fracturas de Smith y de Coles? Ah, sí, con desplazamiento con disminución severa o fracturas articulares desplazadas, ¿incluyen tratamiento quirúrgico? Sí. Sí, porque puede ser una fractura de Coles, pero que tenga un gran desplazamiento o que mi reducción no haya quedado a la primera, ese paciente lo tengo que operar. A ver, Irenita. Doctora. Irene. Doctora, el mecanismo de lesión en la fractura de Barton puede ser en hiperflexión o hiperextensión, pero la diferencia es que es intraarticular, ¿no? Exactamente. Puede ser cualquier tipo de mecanismo de lesión, cualquiera que haya sido. Lo que marca la diferencia y cambia la clasificación es que radiológicamente el trazo de la epífisis distal del radio llega a la superficie articular, entonces ya se cataloga como fractura de Barton. Muy bien. Ya, ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? No, doctor.
Muy bien. Doctora, ¿Sí? A ver, Paulita, dime. En la de Barton, si es entonces si es por hiperflexión, sería ventral, ¿no? Y si es hiperextensión, sería dorsal. Independientemente del mecanismo de lesión, ya sea hacia flexión o hacia extensión, hiperflexión o hiperflexión o hiperextensión, se llama Barton porque la fractura incluye la superficie articular. Cualquiera que haya sido el mecanismo y cualquiera que sea el desplazamiento de la epífisis distal del radio, en el momento en que se involucra la superficie articular, el apellido de esa fractura cambia. Pero les repito, afortunadamente son relativamente raras. ¿Cuáles son las que tienen ustedes de obligación de aprenderse? Porque pues en las áreas de urgencias y los servicios de traumatología o de urgencias en el segundo nivel de atención de los hospitales generales, las caídas con hiperextensión de la muñeca son las caídas más frecuentes, y dentro de las fracturas de la muñeca ocasionadas por este tipo de caída, pues las más frecuentes son las fracturas de Coles. Y dentro del rango de edad, las más frecuentes son las de Coles en el adulto mayor y más frecuentes en mujeres que en hombres. Las lesiones de las fracturas tipo Smith o Coles invertida, pues son mucho menos frecuentes en el adulto mayor y son con relativa frecuencia en jóvenes o en adulto joven, en alguna práctica deportiva, accidente de un vehículo en movimiento, pero pues sí se requiere de un traumatismo un poco más fuerte que una simple caída para producirse una fractura, sobre todo por la edad, pero es en gente joven. Entonces, aquí hay que hacer énfasis en que ustedes realmente deben enfocarse mucho más que nada en estas que van a ver con cierta frecuencia. Y bueno, y el objetivo de presentarles las manipulaciones que se hacen, maniobras de tracción y contratracción, pues porque en algún momento ustedes serán ayudantes de quien realice una manipulación y tienen que saber cuáles son, les van a dar las indicaciones de dónde jala aquí, sostén acá, vamos a ponerlo así, y el especialista es el encargado de esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, doctora. Paulita, no hay de qué. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Nada, sí quedó claro. Les recomiendo nada más dentro de esta presentación, que está la presentación, las dos, las de mano completita y esto, ya están en el archivo de material de clase para que sean parte de las presentaciones que les sirven como de repaso, aparte de lo que puedan leer en los textos recomendados y en las guías de práctica clínica para la manera de repaso de los temas que hemos visto hasta ahorita. En cuanto a la administración de analgésicos, la única recomendación para ustedes es administrar siempre de lo menos a lo más. En cualquier paciente con fractura, salvo que haya una indicación específica, por favor no prescriban ni recomienden ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, muchos pacientes la toman, sobre todo adulto mayor, por cuestiones de tipo cardiológico como antiagregante plaquetario, pero en este caso, lo recomendable para cualquier paciente fracturado, salvo excepciones, pero en lo general, se prescribe el primer analgésico prescrito e indicado por la guía, en las guías de práctica clínica es el paracetamol en dosis de 500 miligramos cada 8, cada 12 horas. El nombre comercial es Tempra, pero el paracetamol es el nombre genérico que ustedes tienen que aprenderse. Cualquier otra recomendación a desinflamatorios, bueno, esto no se opone al tratamiento, pero pues la solución de esto es la reducción y la inmovilización. Un paciente perfectamente atendido con una reducción completa y un yeso bien puesto, pues prácticamente no necesitará más que analgésicos las primeras 24, 48 horas y tal vez en el proceso de recuperación o rehabilitación, pero mientras esté inmovilizado, el paciente ya no va a tener dolor. Ese es el objetivo de realizar el tratamiento adecuado. Entonces, la recomendación es administración de analgésicos, paracetamol.
En el caso de que tuvieran que indicar algún antiinflamatorio o prescribirlo por alguna razón en particular, la guía de práctica clínica recomienda el ibuprofeno, Advil o cualquier otro nombre comercial, pero el ibuprofeno y el paracetamol son los medicamentos recomendados para manejo de dolor e inflamación en la gran mayoría de las lesiones del sistema musculoesquelético. Y el ácido acetilsalicílico, pues por su acción secundaria, no solo analgésico, sino como antiagregante plaquetario, pues hay que tratar de evitarlo hasta donde sea posible, a no ser que el paciente tenga una prescripción específica por parte de cardiología. Pero en este caso no, pues porque vamos a producir mayor sangrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en relación a los fármacos que se administran en los pacientes fracturados? ¿No? ¿Quedó claro todo? Todo claro. Sí, todo claro, doctora. Muy bien, entonces, Todo claro. sí, hasta aquí todo quedó.